El paper que elegí para presentar hoy era el A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representation. Es del grupo de Google AI. Y para empezar esta parte, un poco del background que requiere para entender este paper, un poco de la parte de Self-Supervised Learning, en qué consiste y por qué se requiere, por qué es útil. Bueno, como sabemos, el Self-Supervised Learning viene de la idea de que etiquetar el labeling es sumamente costoso, es muy expensive. Entonces, para hacer eso tenemos el Self-Supervised Learning que lo que busca es autogenerar, entrenar la red neuronal sin labeling o reduciendo el labeling. En este caso tenemos esta parte creo que fue explicada antes, creo que por Leonardo, no me acuerdo, pero solamente para recordar, partimos de datasets no etiquetados para poder entrenar la red, usando de medio de esto los pretest tasks. Los pretest tasks son inspirados en NLP, en el cual parten del contexto. Por ejemplo, podemos ver que si tenemos un grupo de palabras en el cual encontramos from, entonces está positivo o predict, siguiendo la idea de que este es mi contexto, ¿no? Predict words from their context. Y si por ejemplo encuentro tiger o ocean, esos son negativos porque no están incluidos en todo el contexto. Eso más o menos es la idea de los pretest tasks. Entonces, ejemplos de pretest tasks cuando tenemos, por ejemplo, rotación, relative patch location, colorization o el Jigsaw puzzles, que es uno de los más usados últimamente. Por ejemplo, para el caso de rotación, lo que hacemos es aplicar transformaciones sobre la imagen y luego generar comparaciones. Por ejemplo, si aplicamos el rotación, usualmente se aplica para el de 0 grados, 90 grados, 180 y el 270, generando 4 clases, las cuales son utilizadas durante el entrenamiento. Para el Relative Patch Location, lo que se busca es, dadas dos partes de una imagen, dos patches, se busca la locación de estos patches dentro de la imagen. Eso es lo que ayuda a la parte del entrenamiento. En la idea del colorization usamos un cambio de color, ya sea grayscale u otros. Y por ejemplo, para el Jigsaw Puzzles, lo que se busca es eh, generar este puzzle, este rompecabezas de 3x3, y luego este armado sería la generación del armado correcto, sería como que el true o el grand truth, y los demás serían los negativos, los ejemplos negativos. Por ejemplo, este sería el grand truth en este caso, estos 9 patches en el orden correcto. ¿Y cómo es que se da el entrenamiento cuando hay un self-supervised? Básicamente se utiliza eh, el, el input, que es la imagen, y se puede usar, por ejemplo, métodos no supervisados que generan pseudo-labels que serán entendidos por el Objective Function durante el proceso del entrenamiento en la Convolutional Net. Así es como va a realizar las comparaciones en general durante el self-supervised. Ahora, la idea del contrastive learning que está usado en este paper de Simple Framework Contrastive Learning es lo que se busca aquí es generar una alta similaridad entre los pares positivos y generar una penalización entre los pares negativos. Entonces, ¿qué quiere decir estos pares positivos o pares negativos? Por ejemplo, si tenemos un pequeño labeling sobre todo el dataset, por ejemplo, no sé, el 1%, el 10% que normalmente se utiliza, entonces sobre eso nosotros iniciamos el entrenamiento. Si tenemos, por ejemplo, 5 categorías, el airplane, el carro, el perro, el elefante y el gato, entonces lo que hacemos es, sobre cada imagen, aplicamos transformaciones. Y estas, por ejemplo, normalmente se aplican dos transformaciones, la primera y la segunda transformación, que luego van a ser entendidas como pares positivos. Pero, por ejemplo, el carro
con la transformación del carro con la segunda transformación del gato serían pares negativos. Entonces lo que se va a buscar con el contrastive learning es aumentar la similaridad entre los que corresponden a la misma imagen y disminuir o penalizar los que corresponden a diferentes imágenes. Usualmente las primeras transformaciones, por ejemplo para el paper, son random crop and resize sobre la misma imagen y el color distortion como la segunda transformación. Entonces, esta es la idea básica de lo que se hace durante el contrastive learning, que obviamente usa un loss function, un cross entropy loss function, que luego explicaré. Recapitulando con lo que es contrastive learning, lo que quería explicar aquí era que se utiliza esta parte para poder ayudar a la red neuronal a el proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que se usa o qué es lo que incluye contrastive learning? Es aumentar o maximizar la similaridad entre los pares positivos y penalizar la diferencia entre los pares negativos. ¿Qué se entiende como pares positivos o pares negativos? Muy bien, si tenemos un subdataset que tiene etiqueta, por ejemplo, que sabemos que está clasificado entre perro, gato, elefante o aviones, entonces partimos de esa idea para poder generar pares. Por cada imagen aplicamos dos transformaciones. La primera transformación puede ser un random crop o un resize y la segunda transformación puede ser un color distortion. Entonces cada imagen va a generar dos pares y los pares positivos corresponden a una misma imagen y los pares negativos corresponden a imágenes diferentes. Basada en esta idea, podemos entender un poco más cómo es que funciona esto dentro del SimCLR. Dentro de SimCLR nosotros partimos de una imagen original a la cual aplicamos dos transformaciones. Estas dos transformaciones van a ser procesadas por un encoder, en este caso en la ResNet 50, por ejemplo, y luego se le aplica un segundo layer en el framework, se le aplica un segundo layer para mejorar el entrenamiento, para evitar un overfitting que se explicará más adelante. Pero básicamente esta es la idea. Es bastante simple, y los resultados son bastante buenos, por eso es que me llamó la atención de echarle un vistazo. Entonces acá vemos que, por ejemplo, ocurre... ¿Alguien está grabando? Acá me apareció stop recording. No. Ok. No, solo han preguntado si estás usando el puntero. Sí, pero no sé si es que se ve. No se ve, ¿verdad? Esquina inferior de izquierda, Sí se ve. puntero. Sí, ok. No, clic el puntero. Ok. Preguntas, notas, puntero. Vale, Ahora sí. ya. Entonces lo que decía era que partíamos de una imagen original y se le aplicaba dos transformaciones. La primera transformación, en este caso, por ejemplo, el random crop y un resize, y la segunda transformación que podía ser un color distortion. Y luego la comúnmente aplicada ResNet, que es la que presenta siempre mejores resultados en el estado del arte. Y en este caso, además se le estaba aplicando otra capa, otro layer, que en este caso para el SimCLR es el Relu. Súper básico, pero permite reducir el overfitting. Entonces esta es la idea básica del framework. Es bastante intuitiva, no muy difícil de entender. Y ahora paso a la parte propiamente del paper. ¿Por qué es Oh, relevante? Dime. disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta o después? Sí, si quieres, ahorita, no hay problema. Por ejemplo, cuando mencionaste respecto a cada dos imágenes, no sé Ujú. si ya viste triplet loss function. Sí, hay más de estas. Esta es una de las básicas. Lo pongo solamente como básico porque es la que quieren usar en el paper. Sí, me refiero a que, por ejemplo, triplet loss function, cuando usan para reconocimiento de rostros, Ujú. o cada dos imágenes ponen sí, si la persona es la misma, no, si la persona es diferente. Entonces, como que por ahí va la idea, o... Claro, o sea, siempre la idea es, en Contrastive Learning y todos los que tienen que ver con eso, es
justamente que tienen los pares positivos siempre se van a entender a los que corresponden a un mismo individuo o una misma imagen en representaciones visuales. Y cuando todo lo demás se etiqueta, por así decirlo, como negativo. Entonces esas son nuestras etiquetas en el proceso de entrenamiento, porque tenemos que basarnos en algo para poder entrenar la red en la parte de inferencia, ¿verdad? Entendí. Entonces, volviendo un poco al paper, bueno, ¿por qué es relevante? ¿Por qué elegí el paper? Porque a pesar de ser self-supervised, tiene un gran accuracy en top 1. No sé si recuerdan el top 1, pero solamente para recordar un poco a qué se refiere el top 1 accuracy, es en realidad que dentro de las imágenes encontradas, cumple 100, por ejemplo, si tenemos 5 imágenes y está dentro de esas 5 imágenes, de los top 5, eso se refiere a un top 5 que en porcentaje de accuracy. Pero si tenemos el primero, el más alto accuracy sobre nuestra, que devuelve como output nuestra red neuronal, ese es el top 1, si está en el primerito. Pero si está dentro de los primeros 5, ahí cumple dentro de un top 5. O sea, básicamente esa es la idea del top 1 y del top 5 que normalmente se incluye para resultados. Y como vemos aquí, el supervise para 25 millones de parámetros está bastante alto comparado del estado del arte, pero llega a estar a la misma altura de un supervise, pero claro, requiere muchos parámetros y esto también es costoso. Entonces ahí hay también un balance entre costoso en el proceso de entrenamiento y costoso entre el proceso de labeling. Siempre se busca llegar a un balance, pero aún así, para hacer un self-supervised está bastante bueno. Esa es la idea de por qué es relevante por los resultados, ¿verdad? Entonces, como un mapa general de resultados, podemos ver que en el top 1, o sea, dentro del el más alto accuracy que devuelve la red neuronal, está en muy buen resultado, y dentro de los primeros 5 puedes encontrar que llega a cumplir hasta un 89% de accuracy, el SimCLR. Podemos ver que en general, por ejemplo, el label fraction, que es cuando usamos el 1% de etiquetado o cuando usamos el 10%, obviamente cuando usamos más porcentaje de labeling tenemos mejores resultados, ¿no? En vez de usar solamente el 1%, pero aún así usando el 1% tiene una performance bastante elevada, ¿no? Y cuando entramos a la idea del contrastive learning usando fine tuning o linear evaluation. Por ejemplo, el linear evaluation parte de todo lo que es random, y el fine tuning solamente parten de lo que son usan un modelo ya preentrenado en el ImageNet del 1.4 millones de imágenes con usualmente que tienen 1000 categorías, si no me equivoco. Y entonces simplemente parten del ImageNet y luego lo hacen siguen un nuevo entrenamiento usando estos datasets. Esta es la diferencia entre esto en esta tabla, ¿no? Esta es parte del random y esto usa un modelo ya preentrenado en el ImageNet, que ya tiene pesos establecidos que son del ImageNet. Ahora, entonces, haciendo un poco más hincapié de lo que representan estos resultados de Linear Evaluation, como dije, son la parte simple del random, y usan los modelos del ResNet 50. Podemos ver que en el top 5 presentan la más alta performance. Estos, cuando solamente vemos las rayitas en el paper, significa que no fueron evaluados o que no tienen resultados para esos métodos. Pero vemos la outperformance del SimCLR. Ahora, en el semi-supervised, como dije, el 1% representa solamente que usan el labeling del 1% del total del dataset, y el 10% lo mismo, ¿no? Solo el 10% del dataset en el cual presentan el outperformance de todo. El transfer learning, como expliqué, parte de random, y en el segundo caso parte de un modelo preentrenado en ImageNet. Ahora, un poco del overview del SimCLR del algoritmo. Lo que hace en este caso es explorar la composición de
data augmentation para estos pares positivos, y a su vez no solo se queda en el encoder, sino que aplica una segunda capa que permite esta separación. Por ejemplo, lo que podemos visualmente cuando hacemos la exploración del dataset es que si es que partimos de frente, hacemos la evaluación directamente desde el H, está muy dividido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos entrenando se genera un overfitting muy rápido. Entonces, para evitar eso, aplicamos una segunda capa que suaviza un poco esta separación tan rígida y permite un mejor entrenamiento. En el Data Augmentation, por ejemplo, tenemos la rotación, que implica los 0 grados, o la original, los 90 grados, el 180. Cuando hacemos estos cortes o aplicamos este ruido en la gaussiana o este blur, estas son las transformaciones típicas que conocemos de Image Transformation en general. Entonces, todas estas transformaciones tienen resultados, los cuales son comparados luego para ver cuál es el performance usando cada una de estas variaciones. Pero este es el mapa de lo que ocurre aplicando cada tipo de transformación, ¿no? El resize, el distortion, el color distortion, en jitter. Y, por ejemplo, en Data Augmentation, hacemos este crop que podemos tener el crop en local views, o en la situación del local, espacial, como era el patch location que expliqué al inicio. Solamente es la idea de cómo es que realizo estas transformaciones sobre la imagen, ¿no? Entonces, todos estos son para el Data Augmentation, porque lo que queremos es generar estos pares que nos permitan entrenar la red. Entonces, este es de otro paper, que es como antes de toda esta parte, en el cual aplicamos la ResNet, por ejemplo, la 161, sobre la imagen. Entonces, más o menos esto es lo que ocurre cuando aplicamos el Contrastive Learning. El Contrastive Learning. Sacamos la imagen, separamos patches y cada patch es evaluado y es generando su encoder, ¿no? En base al patch de la imagen. Entonces, esto es enmascarado por la Convolutional Net y se generan los pares positivos y negativos. Cuando hacemos un Linear Classification, va directo, un Cross Entropy. Cuando hacemos una clasificación eficiente entre el 1% o el 100% de las imágenes, ahí es donde vamos separando y hacemos un fix o tune durante la imagen. Este es de otro paper, solamente es para tener una idea de cómo es que se está dando la parte de los patches durante el entrenamiento. Y por ejemplo, aquí podemos ver resultados aplicando diferentes tipos de transformaciones. La rotación, el blur, porque tenemos siempre una primera y una segunda transformación. Entonces, esto nos permite saber cuáles son los mejores resultados que podemos obtener para nuestro modelo. Estas son, como dice acá, ¿no? Bajo individual o composition de los data augmentation aplicados sobre un branch para cada columna. Entonces, esto nos da un mapa de calor donde mi entendimiento es que dan mejores resultados o mejores accuracy los que tienen números más altos, y por eso se utilizan más los crops y los random. Esta parte todavía no la ahondé mucho, solamente me dio una idea de que el color distortion es fundamental, por eso es que están en los colores más altos, ¿no? Que es fundamental durante el proceso de transformación. Al aplicar estas transformaciones, el color distortion es fundamental, pues porque tiene los números más altos. Y por eso es que siempre lo aplica. Ok. Entonces, lo que decía, ¿no? ¿Por qué aplicamos esta color distortion? Porque si vemos, cuando no hay color distortion, el modelo son muy rígidos, entonces aquí ocurre un overfitting muy rápido. Pero si aplicamos un color distortion, reduce un poco los feature extractor o el histograma, y lo que permite que la red no haga un overfitting muy rápido y pueda seguir aprendiendo. Y, por ejemplo, podemos ver... Dime. Tengo una pregunta ahí, Leticia. ¿Cómo así dijiste que cuando aplicas el color distortion, ese que es el de la derecha, cómo es que afecta eso al histograma? Eso no me quedó claro. Bueno, lo cambia, ¿no? Pero...
¿Por qué Fíjate, reduce el overfitting? Se llama la pregunta. lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hacemos la representación, el modelo aprende muy rápido en el training. Si es que no le aplico estas distorsiones, por ejemplo, o sea, es como que tenemos el accuracy del training es muy alto, prácticamente llega al 100% y el validation set no ha podido aprender, es muy bajo. Entonces ahí tenemos el overfitting. Ahora, ¿cómo es que ayuda a esto? Básicamente lo que estoy mostrando acá son histogramas en los que vemos la distribución de los colores. Entonces, si tenemos que, como estamos usando la misma imagen, entonces, si es que usamos dos pares de la misma imagen, sin aplicar el color distortion, los histogramas son prácticamente el mismo. Entonces, al aplicar el color distortion, los histogramas varían un poco, lo que permite que entienda o aprenda un poco más durante el proceso. No los entienda como igualitos y de frente les aplica un peso alto en la red. No sé si me dejo entender. Sí, porque es que yo lo estaba comparando con un método de clasificación normal. Siempre Ujú. se usa, digamos, el crop, el resize, ok, todos esos métodos se utilizan, pero también cambian el histograma, ¿cierto? Claro, Solo que me parece que el color distortion, o sea, para que lo hayan puesto así en específico, solo el color distortion debe haber sido algo, digamos, cambió las intensidades, ok, pero quería entender un poco más por qué que el efecto fue más fuerte que los otros data augmentation. O sea, si no le colocásemos ese, ¿por qué es que había overfitting? No sé si me explico bien. sí, no ahondé mucho en eso. Mi entendimiento fue que partieron de este gráfico en lo que hacían las comparaciones entre las transformaciones y las transformaciones o las variantes más altas se daban con el color, siempre aplicando el color con el crop. Entonces, por eso es que centraron su atención en aplicando siempre el color distortion. Y solamente muestran en el paper que los histogramas sin el color distortion de cada imagen están relativamente de esta forma, mejor dicho, de esta forma, un poco más rígidos, y él les permitía cierta suavidad que permitía que no parara o no llegara al overfitting, no llegara al 100% del entrenamiento en el training set, lo que permitía que aumentara la performance del método. Es mi entendimiento. Ahora, ¿cómo es que realmente la parte interna de cómo es que está funcionando esto, la verdad es que no le he dado mucha vuelta? No, pero lo puedo revisar más adelante, no hay ningún problema. Sí, Queda sí, sí, no hay pendiente. problema. Ujú, sí, no hay problema, claro. Entonces, más o menos esta es la validez de lo que ellos presentan, ¿no? Este auto augmentation no lo revisé, sé que está relacionado a algo más como que creo que es como que reinforcement learning, no estoy muy segura, pero estos son los métodos de Eh, la tabla. eh, ese de ahí, el último, es el que acabo de mandar, el auto-augment. Es el mismo que mandé. Ah, claro. Entonces, lo que quedaría pendiente es que se pueda comparar con alguien que presente el auto augment, porque este es de otro trabajo, de otro método que no lo he leído, no está en el paper. Felipe. Ok. Entonces, estos son los números, los aquí así que se presentan. De todas maneras, el Self Supervised, conforme va escalando el blur, presenta mejor performance, pero igual el Supervised queda con mejor performance, ¿no? La accuracy es mucho más alto. Bueno, no demasiado, pero sí es superior. Entonces, qué es lo que predecimos? Color versus, por ejemplo, el grayscale y las representaciones. Cuando es sin aplicarle este último layer, está muy rígido, no muy alto, aprendió demasiado rápido. Entonces, cuando le aplicamos este último layer, reduce un poco y nos permite el proceso de entrenamiento un poco mejor. Acá está la visualization de los vectores. Y vemos acá que cuando se ha aplicado está un poquito más pegado, ¿no? No tan sólido como en esos casos, que el rojo, por ejemplo, está bastante definido. Acá está un poco todavía espaciado. Eso es lo que entiendo del paper. Ojalá, espero no estarme equivocando. Si es que alguien tiene alguna idea que podría ser relacionada a esto, me dice, me interrumpe, no hay ningún problema. Ah,
Y bueno, estos son los más resultados, ¿no? Acá lo que se ha centrado el paper es en un montón de experimentos, para básicamente con los experimentos, más que con la parte teórica, un poco con los experimentos mostrar cómo es que están contrastando resultados, ¿no? Entonces el top 1, es el accuracy en top 1 y esta es la proyección por la dimensionalidad. Lo que entiendo es cuando aplican los layers lineal, no lineal, es ninguno. Entonces el accuracy más alto siempre es con el no lineal. Esta parte es un poco, no la ahondé demasiado, es más que nada para mostrar resultado, que están prácticamente todos cuando aplican los no lineares están arriba del 60%, la parte importante de esto. Y bueno, entonces básicamente el algoritmo. El algoritmo es el pseudocódigo, el algoritmo es que está en el paper. Lo que parte de del primer augmentation, ¿no? La primera transformación, la representación y su proyección. La segunda transformación, su representación y su proyección. Luego a esto se le aplica el pairwise similarity, que es el, el cosine similarity, bastante conocido, para poder aplicarlo en el loss function. Esta es nuestra función objetiva, ¿no? Nuestro loss function, mejor dicho. Este loss function permite a, a, a ayudar a enfatizar los pares positivos y penalizar los pares negativos. Ellos aplican esto para poder ayudar durante el proceso de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, nuestro encoder es nuestra ResNet 50 y el G es el último layer. A veces retornan y, bueno, desaparecen el último layer. El último layer solamente lo aplican en el proceso del data augmentation, como ven. Esos básicamente están entrenando sobre el ResNet, tiran o desaparecen esta última capa que solamente entra en esta parte. No, Oh, buenísimo. dim, En ese algoritmo, en ese pseudocódigo, por ejemplo, ¿cómo lo hacen en el entrenamiento sobre la data? Escogen un batch size de n, pero sería de, por ejemplo, de n pares que han sido macheados entre sí, ¿no? en realidad este batch size lo que agarra es n imágenes ya clasificadas. Ok. O sea, parte de un esta parte o sea, mi entendimiento de esta parte es que agarra un subdataset y genera estos pares, ¿no? Porque esta es una clasificación. Entonces, lo que va a hacer es perro con perro y gato con gato, pero de la misma imagen, siendo sus pares positivos los que parten de la misma imagen. Y no Y existe... es, Ujú, pues sí, dime. sí, quería saber, por ejemplo, va a llegar un momento en, no sé si hacen todos contra todos, o sea, tratan de, o sea, de una misma, o sea, ¿cuál es lo que hacen? ¿De una imagen hace su transformación o de repente cada dos imágenes distintas hacen una transformación y comparan? ¿O siempre tiene que ser la misma imagen de fuente? Ah, cuando usan un batch size, al menos cuando entreno en redes neuronales con batch size, mi entendimiento aquí es que el batch size, por ejemplo, no sé, n que defina con 10 imágenes. Entonces, cada imagen en realidad corre en paralelo porque es como si las imágenes cuando pasan a datos en los batches es como un grupo de imágenes y cada imagen es procesada, pero en realidad es como si todas las procesaras a la vez y cada una genera un par. Cada imagen con sus dos imágenes dentro del batch genera un par. La idea de aplicar batches es que solamente hacemos por grupos, no es todos a la vez, solamente de 10 en 10 y hacemos todo este proceso de 10 en 10 y generamos al final 10, ¿no? Los encoders de 10 en 10. El batch puede ser de uno y solamente partir de una sola imagen y luego va a, a generar, pero se aumenta. Ya te entendí. Tu pregunta es cómo hace con las demás imágenes o Claro, no, no necesariamente si es batch o no, sino
Claro, entiendo que el minimatch a veces ayuda para el overfitting y es mejor para en el codeo porque ayuda a hacerlo más rápido. Pero Claro. que tú siempre, lo que vi en el algoritmo principal es que en la imagen inicial es que tú partes siempre de una imagen, ¿no? Y de ahí Mm, le haces una transformación para la izquierda, una transformación para la derecha, pero no hacen, o sea, no hacen dos imágenes separadas, le haces una transformación, o sea, dos imágenes distintas, no hacen eso, ¿no? Simplemente aparten de una imagen y de ahí le hacen transformación. a ver, déjame leer el pseudocódigo otra vez. En realidad es correcto lo que dices, o sea, si agarro un batch de 10, por ejemplo, de 10 imágenes, hago todos contra todos. Por cada imagen dentro agarro el uno con uno da positivo y el uno con el resto da negativo. Y eso lo guardo. Por eso está acá para cada k que pertenece del 1 a n, hago todos contra todos hago aquí. Ah, Es- ahí va mi duda. Porque cuando hacen todos contra todos no sería muy tedioso. Porque mm, el problema que solucionaron el triple loss function, lo que hace FaceNet de Google, ujú. es que ellos, en vez de hacer todos contra todos, hicieron tipo una heurística para escoger los mejores, o sea, uno no va a ir contra todos, sino uno va a ir contra una cantidad M de imágenes, porque de ahí esa heurística te muestra que con esas M imágenes tienes una mejor acuaracia, tienes un mejor método para seleccionar esas imágenes. Pero me parece que aquí hicieron todos contra todos, ¿no? Sí, acá hicieron todos contra todos. De repente eso ayuda a la performance porque la idea básica de su contrastive learning aplicando esa última capita les ayudó bastante al, al entrenamiento. Así que pero este no es el estado del arte ahorita, creo que este es otro. Creo que podría ser relacionado al que tú dices porque justamente este todos contra todos es también costoso, ¿no? Porque ¿cómo se dice? Calculando muchas, para sobre todo las imágenes. Entonces, sí, podría irse por ese lado para mejorar, definitivamente. Entonces, básicamente quedó la idea clara del algoritmo, ¿no? Porque no, en realidad, si se ve, el algoritmo es bastante simple. Justamente por eso su nombre tiene simple. Porque es aplicar dos augmentation sobre la misma imagen y con eso seleccionar los positivos y negativos. Y ese es el contrastive loss function, que usa esta información para penalizar y lo que son los que no pertenecen a la misma imagen, ¿no? Y así va el proceso de entrenamiento. El Cosine Similarity, que es el sim que está aplicado acá entre el CY y el CJ, pertenecían a la misma imagen. No sé si ha pasado por aquí. Eran estos, que venían de la misma imagen, después del encoder y después del último layer, hacían como maximize agreement sobre esas CJ, CY. Entonces, eso es el algoritmo. Dentro de los experimentos, notaron que el tau que estaban usando, daba mejor performance. O sea, si usamos tau en 0.05, no sé si alguien tiene más fresco este tau, porque realmente yo me acuerdo que es el de la temperatura, pero más allá de eso no recuerdo qué es lo que significa específicamente este tau. ¿Alguien recuerda? Yo he visto ¿No? aplicado esa función de costo, no me acuerdo exactamente. Sí, yo me acuerdo que se usa bastante es como que un parámetro de temperatura, pero que funciona. Ah, pu- puedo estar equivocado, ¿ok? Pero en una de las lecturas que tuve, ese T, digamos que sería un número que normaliza la suma, ¿no? Digamos. Pero tú puedes usarlo como que si son todos los negativos y todos los positivos, puede llegar un punto en que se desbalancee en un mini batch. En un mini batch podrías tener, digamos, 16, 15 negativos y un positivo. Entonces el tau es como un balanceo de eso, ¿no? De cuántos positivos y negativos. Pero esa es una aplicación usándola en robótica y es más o menos lo mismo, ¿no? También intentaba encontrar similaridad entre objetos 3D.
No estoy Entonces, seguro si se aplica aquí. claro, lo que entiendo es que es un parámetro que ayuda a la parte de la penalización, que justamente ayuda en este lado y por eso es que van probando números. Pero como ves acá, en realidad, más que explicarlo, simplemente lo muestran y dicen, esto genera con esta entropía, genera este contraste accuracy y tenemos este top one accuracy, ¿no? Entonces acá más que explicarlo, en realidad solamente juegan con los experimentos y ven que este da mejor resultado y se quedan con el que tiene mejor resultado. Ujú. Entonces, este paper más se basa en experimentar y comparar los resultados para ver con qué parámetros, con qué nos quedamos. Entonces, como resumen, el paper es bastante simple, se puede jugar con la ResNet y generar esta última capa. Y tenemos la exploración del Data Augmentation, se puede aplicar en diferentes transformaciones. El loss function puede ser el triple loss en vez de ir todos contra todos, como explicó Leo, creo. Me perdí ahí con las voces. Y el scaling, esta parte ya no la expliqué, es ese escalamiento para más datos, porque en realidad si decimos que se puede aplicar esto, un preentrenado con fine tuning o se puede aplicar, o este self supervised, ¿qué pasaría si lo hacemos con cosas bastante, mucho más grandes que por ejemplo que el ImageNet, creo que es el GF300, creo que es el dataset más grande que existe. Entonces ahí sería interesante ver si es que funciona con ese dataset mayor, ¿no? Más extenso, porque hasta ahorita todos los datasets son menores que el ImageNet, entonces realmente no nos da una idea clara si es que funciona más allá del ImageNet, porque el ImageNet es el dataset más grande con el que se ha preentrenado o con lo que se ha comparado, como está en esta parte. ¿No? Todos estos, por ejemplo, son lo más grande acá es el ImageNet, porque todos estos son datasets menores, relativamente menores que el ImageNet. Entonces, la idea sería, si es que este escalamiento se puede dar para datasets mayores al ImageNet, ahí se vería realmente el resultado, ¿no? Si realmente funciona o no. Y bueno, el Normalized Cross Entropy, que es con la temperatura que se está hablando anteriormente, que estaba explicando, ¿verdad? Esta partecita no lo tengo tan clara, porque como le digo, esta paper me pareció interesante para leerlo porque estaba como que en los mejores. Y de experimentos encontré encontré un collab que les podría permitir jugar un poquito, cambiar un poco el código y ver cómo se desarrolla. Esta es la versión de vista. Acá ya lo tengo. Entonces acá hay un collab en el que podrían jugar, podrían hacer todas como ven acá están usando el CIFAR, diferentes datasets y testearlo, ¿no? Ver que funciona, cambiarlo. Entonces este me parece que es genial, está bastante simple y se podría usar para aprender un poquito más, cambiar unas cositas de Cincielar y ver que funciona, ¿verdad? He estado tratando de correrlo, pero demora bastante porque es bastante costoso. Creo que yo me quedé bastante por acá. Este es el mío, creo. Sí. Entonces, por ejemplo, para no desordenar mucho esto, lo que se requiere acá es se baja el código de Cincielar. Y sobre ese código se instala el PyTorch, que es lo que yo uso también bastante, pero este es un PyTorch específico. Pero el PyTorch es bastante usado hoy en día. Pero que yo recuerde, Google usa más TensorFlow, si no me equivoco. Pero en general yo encuentro PyTorch más atractivo. No me gusta mucho TensorFlow. Y sí, esta parte recién lo encontré, así que no le he dado mucha vuelta, pero lo puedo explicar así simple lo que le entendí, ¿no? Que instalas el PyTorch para poder usar los componentes, cargas la configuración del modelo, cargas los datasets, puedes jugar con el CIFAR o cargar otros modelos. Los Torch Vision son de PyTorch, entonces hay muchos datasets que ya están predefinidos y en los que se puede trabajar tranquilamente sin necesidad de descargarse manualmente el dataset. Simplemente
carga Storage Vision y carga automáticamente el dataset con estos comandos, ¿no? Entonces les puede servir para cualquier otro tipo de experimentos. Si bien ya lo conocen o los que quieran conocer un poco más, está ahí bastante simple. Entonces acá está la parte de la carga del modelo, la optimización, el optimizer, el learning rate, que es usualmente solamente son hiperparámetros en el proceso de entrenamiento. Y acá se va viendo cómo va evolucionando, ¿no? Entonces para la época 1, para la época 2 se ve que está teniendo un mejor performance, pero es lento, ¿no? Entonces requiere un montón de tiempo. Lo que se puede hacer es que si tienen un core, como este es un collab, lo pueden hacer localmente en el servidor si tienen algún acceso, o en el mismo collab si tienen algún correo institucional, lo pueden montar lo pueden montar en su, en su drive. Y los que tienen correo institucional tienen drive ilimitado, entonces lo pueden montar y simplemente ir guardando los checkpoints y, y practicando o desarrollando un poco eso, ¿no? Esto es básicamente para ir guardando los checkpoints, que falta acá la parte de montarlo sobre el collab. Yo lo tengo acá, creo, no sé si es este, pero eh, cuando uno tiene el correo institucional tenemos dataset ilimitado. Entonces, correo institucional que digas con espacio ilimitado, entonces pueden guardar ahí todos los datasets que quieran y hacer sus prácticas los que no tengan acceso a un servidor potente, porque normalmente estos de Google o de Facebook requieren bastante poder computacional. Y bueno, eso sería todo. Paro el recording o preguntas o lo que quieran. Preguntas, pero ¿Edgar lo para Ajá. o...? No, mientras siga en relación a la presentación, que siga grabando nomás. Ok. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, lo último que dijiste, creo que la uni es el único que tiene espacio ilimitado. Eh, Y ¿Seguro? Porque yo tengo yo estoy usando el del Drive de la San Pablo, por ejemplo, y tiene espacio ilimitado también. creo que, Edgar, tú tienes la UTP, ¿no? Creo que no tiene, ¿no? La UTP tiene, pero la verdad es que nunca lo usé, así que no sabría decirte. Tal vez José Carlos, creo, él también la UTP, creo que lo usó, no sé. O bueno, lo otro que pueden hacer es solamente grabar los checkpoints, ¿no? Porque cada 12 horas el Google Colab se reinicia y se borra. Así que al menos los checkpoints en un drive pequeño creo que sí da. No los Sí. datasets, pero los checkpoints sí. Y Ujú. otro, entonces, respecto a lo que dijiste de, por ejemplo, yo estoy trabajando en lo que es Face Expression Recognition Ujú. y, y no, como que no tenemos mucho, o sea, no hay muchas imágenes sobre eso. A lo mucho hay datasets de 500.000, de 50.000. Yo justo ahorita estoy trabajando con uno de 25.000, como que fuera, como que source dataset, como que tu dataset inicial, que sería equivalente en esa tarea ¿cuál era el dataset grande? El ImageNet. El ImageNet. Y estoy trabajando a la vez con otro dataset pequeño que sería de 1.250 imágenes, como que sería su dataset target. Entonces, como que vendría a ser equivalente al benchmark que pusiste ahí de CIFAR 10, CIFAR 100, todo eso. Claro, porque es un dataset pequeño. Lo que podrías hacer es face recognition, me dices, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienes como input y qué es lo que tienes como output? Face expression, reconocimiento facial. No, perdón, el reconocimiento de expresiones faciales, que sería si una persona está feliz, triste, alegre, está medio aburrida. 7 clases, más o menos. 7 clases. Ok. Entonces, como quería tratar de ver, porque tú dijiste que de repente como que ahí usaba mucho imágenes para bastantes personas, para bastantes imágenes. Entonces, si tú dijiste que de repente un reto podría ser usarlo para pocas imágenes, no sé Mm, si tú lo no, compraste o... ¿Mm? ¿Cómo? en realidad es al revés, porque como todos estos parten, usualmente usan el ImageNet como un preentrenamiento, cuando lo comparas sobre datasets más pequeños, obviamente te va a dar una performance regular, porque si estás usando 1 millón de imágenes en el preentrenamiento, porque el ImageNet es 1.4 millones, entonces cuando usas un dataset de 1000 imágenes y solamente lo tuneas, entonces el modelo ya
ha aprendido bastante, mucho antes. Entonces, cuando le dices solamente ahora, tunéate para este espacio pequeño de 1000 o 2000 imágenes, entonces no hay mucha dificultad. La realidad se vería cuando en vez de usar 1.4 agarráramos un dataset gigante, ¿no? De 3 millones o de 5 millones y realmente comprobar si es que este método realmente funciona. Porque aparentemente funciona por los resultados y porque tiene cierto sentido, pero todavía no se ha comprobado sobre, o al menos hasta mi investigación, no se comprobó que realmente funciona sobre un modelo un poco más grande. Eso es lo que se debería comprobar, sería la verdadera como prueba, el verdadero test. Ahora, pero el problema es que este dataset, este primer preprocesamiento que se hace en el modelo es sobre categoría de clasificación de entre perros, gatos. Ahora, tendrías que encontrar o a partir desde cero con los rostros, porque es muy diferente a este tipo de image classification, porque tú ya estás clasificando sobre expresiones de las personas, ¿verdad? Pero de repente, como mencionaste, respondiste al revés. Entonces, hacer el entrenamiento en un cifra 10 y luego ver el test de cifra 100. Disculpa, no te escucho. O sea, hacerlo al revés. Hacer el preentrenamiento en el CIFAR 10 y luego el verdadero testeo en el CIFAR 100. Mm, ¿Te refieres a que eso sería lo que se haría o qué? Porque tú me dijiste que primero la gente lo que hace es entrena en el más grande y lo testea en el más chico o transfer learning en el más chico y no se obtienen buenos resultados. Pero ¿qué tal si lo hacen al revés? Es que aún así es muy pequeño, porque estos modelos requieren, por más que sea el self-supervised y de todas maneras requieren un poco más de datos iniciales. Por más que se vea como 1% y 10%, ese 1% tiene que ser relativo. No puede ser partir con 5 o 100 imágenes como 1%. Tiene que ser miles. Ok. Es más o menos lo que yo entiendo. Por eso es que a veces, si bien es cierto, los modelos o los métodos que presentan son bastante interesantes, aún así no han realmente hecho ese tipo de experimentos, ¿no? O sea, partir como que de 10 a 100 o algo así. No, no están esos experimentos. No los he hecho yo. Podría intentar, pero claro, te tomaría tiempo, ¿no? Porque no tengo el poder computacional para hacer eso. Aunque ese 1% y el 10% como que es medio relativo, ¿no? A ellos les funcionó, de repente a otros les funcionó otro. Sí, a veces es el código, qué tan bien has tuneado tu código, a veces es también tu poder computacional, a veces, o sea, son muchos factores, ¿no? Normalmente no te da exactamente lo mismo, a veces es un poco complicado llegar a los mismos resultados de los autores, porque a veces ese 1%, 10% es relativo, no sabemos cómo, si es que lo han elegido realmente random o han elegido ese 1% que le da mejores, ese random que da mejores resultados, ¿no? También eso es un poquito relativo en los experimentos. Ujú. Sí, yo también tenía la idea de hacerlo acá para mi tesis, meterle self-supervised para ese tipo de tarea que estoy haciendo. Voy a ver la forma. Aún no sé exactamente. O sea, lo que tú quieres hacer es hacer self-supervised para ese dataset del face recognition, ¿verdad? Reconocimiento, expresiones faciales. Expresiones faciales. Sí. Ah, Aún- ya. es que como no he visto muchas cosas en eso, entonces como que quería ser ahí uno de los primeros y todo eso. El problema que yo también una vez quise meterme un poco en eso era que hay mucho fake. Entonces, había como que mucha controversia de las expresiones porque muchas veces podían no ser reales, ¿no? O sea, alguien puede estar realmente sonriendo, pero es fake, o sea, esa persona no está feliz o cosas así. Sí, es por eso que el accuracy es bien bajo en los datasets grandes, entre comillas grandes. No llega ni a los 85, 87. En cambio, reconocimiento facial o detección de faces de caras llega a los 99. Ese es el reto acá. Sí, es que es un poco complicado porque cómo le enseñas a una red neuronal que
que realmente esa persona está feliz porque está sonriendo, si muchas veces las mismas personas no sabemos si esa persona está feliz? Ahí está un poco la Ajá, situación. objetivo, pues. Ujú. Entonces voy a parar el recording o alguien más tiene algo que decir antes que lo pare. ¿No? ¿Lo paro?